Bendito sea el Dios Todopoderoso que nos permitió despertar el día de hoy y que por su misericordia y por su voluntad estamos aquí reunidos todos para adorarle, para glorificarle, para darle gracias por todo lo que nos ha dado, aún por aquellas cosas que ni siquiera nos damos cuenta que estamos recibiendo de parte de Él. Le invito a que se ponga de pie, vamos a elevar una oración todos juntos, niños, jóvenes y adultos, y vamos a darle gracias a Dios porque Él es bueno y su voluntad es perfecta. Incline su rostro, cierre sus ojos y vamos todos juntos a orar a nuestro Dios. Bendito Dios Todopoderoso que está en los cielos, santificado sea su nombre, Padre eterno. Gracias una vez más en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús por habernos permitido ser llamados a su pueblo, ser parte de su pueblo, por habernos adoptado a pesar de que le fallamos, a pesar de que cometemos muchos pecados. A pesar de todo ello, su amor no nos hace falta, no nos falta, bendito Dios. Estamos siempre con sus misericordias que son nuevas cada mañana, y por ello queremos darle muchas gracias, Padre Santo. ¿Qué más prueba de que nos ama al mandar, haber enviado su único Hijo que entregara su vida por todos nosotros, por toda la humanidad, por todo aquel que quiere aceptarle en su corazón y vivir una vida conforme a su voluntad? Gracias, bendito Padre Celestial, porque sin ese sacrificio de nuestro Señor Jesús no tuviéramos salvación, no tuviéramos perdón, pero más grande fue el amor por nosotros, que no le importó pasar por ese tormento. Gracias, Señor Jesús, gracias, Rey de Reyes. Ahora vamos a adorarle y glorificarle, y permita que esta alabanza que le vamos a ofrecer la reciba, bendito Dios, que pueda ser agradable a sus pies, bendito Padre Celestial. En el nombre de Jesús ponemos cada uno de los corazones que vamos a estar aquí presentes, los que no van a poder venir por cualquier motivo, por enfermedad, por desánimo, por pruebas, por muchos problemas. Bendito Dios, le pedimos por ellos que resuelva cada necesidad que haya en sus vidas, y entregamos el control total, bendito Dios, de nuestras vidas para que haga de ellas lo que le plazca, bendito Padre Celestial. Todo lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús, y la iglesia dice amén. Dele una ofrenda de palmas al Rey de Reyes y vamos a cantarle. Gócese, hermano, porque Él vive y Él reina. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Dígalo una vez más, que se escuche su voz. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. ¿Cuántos van a estar en esas bodas del Cordero? Dele un aplauso fuerte al Rey, porque vive y reina. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio
gozaré, hey, me alegraré, hey, y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, hey, me alegraré, hey, y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir. Diga, me gozaré, hey, me alegraré, hey, y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, hey, me alegraré, hey, y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré. Amén. Dele fuerte el aplauso al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Bendito sea Jesús. Él es nuestro Dios eterno, y por eso le adoramos y le cantamos. A ver, con sus palmas. Vamos a bendecir el nombre de nuestro Señor Jesús. Oh, le adoramos, bendito Cristo. Bendígale, cántele. Bendeciré tu nombre, oh Dios, en medio de la congregación. Te cantaré, exaltaré tu nombre, oh Dios, en medio de tu pueblo yo cantaré. Oh Señor, tú conoces bien lo profundo de mi corazón, y el anhelo que hay dentro de mí es poder adorarte, Señor. Eres Dios, eres Rey, mi Señor, eres Dios. Te adoro a ti, te adoro. Todos verán y sabrán que eres tú, Señor, sobre todo. Eres Rey, mi Señor, eres Dios. Te adoro a ti, te adoro. Todos verán y sabrán que eres tú, Señor, sobre todo. Tú eres Rey, tú eres Dios. Oh Dios eterno, dígale. Bendeciré tu nombre, oh Dios, en medio de tu congregación. Te cantaré,
exaltaré tu nombre, oh Dios, en medio de tu pueblo yo te cantaré. Que se escuche su voz, oh Señor. Oh Señor, tú conoces bien lo profundo de mi corazón, y el anhelo que hay dentro de mí es poder adorarte, Señor. Eres Dios, eres Rey, mi Señor, eres Dios. Te adoro a ti, te adoro. Todos verán y sabrán que eres tú, Señor, sobre todo. Eres Dios, eres Rey, mi Señor, eres Dios. Te adoro a ti, te adoro. Todos verán y sabrán que eres tú, Señor, sobre todo. Tú eres Dios. Él es el Dios viviente. Declárelo. Eres mi Dios. 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 Tú eres mi Dios. Eres mi Dios. Eres mi Dios. Eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Eres mi Dios. Eres mi Dios. Eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Eres mi Dios. Eres mi Dios. Eres mi Dios. Le adoramos, Jesús. Santo, santo es su nombre, Cristo. Una vez más que se escuche su voz. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Eres mi Dios. Eres mi Dios. Eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Eres mi Dios. Eres mi Dios. Eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Él es nuestro Dios eterno. Dele más fuerte el aplauso al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Santo, santo es su nombre. Bendito Dios Todopoderoso. Vamos a glorificar el nombre del Dios eterno. Es hermoso escuchar al pueblo de Dios cantarle con todo el corazón, con todas sus fuerzas, demostrando esa gratitud por todo lo que Él ha hecho en sus vidas, en las nuestras. Hemos sido creados, hermanos, para adorar el nombre del Dios eterno. Hemos sido creados para vivir una eternidad con Él, si es que nosotros le aceptamos a Él, si nos rendimos a sus pies, si reconocemos que hemos pecado, que en cada momento le fallamos, y con el corazón dispuesto venimos a sus pies diciéndole de que no podemos hacer nada. Él nos acepta, nos perdona y nos regala esa salvación que solamente por gracia es que podemos obtenerla. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bendito sea, Señor Jesús. Glorificad a Dios, el Padre del Señor. Cristo Él los derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Vamos a darle la gloria. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas, tenemos fe.
Todos juntos daremos la gloria. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Glorificad a Dios, creyentes del Señor. El sello de su espíritu por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro Trino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Dele fuerte el aplauso al que vive. Él se merece toda la gloria y toda la exaltación. Bendito Jesús, bendito Dios. Ahí con sus ojos cerrados, dígale: bendito Cristo. Una vez más, muchísimas gracias por haber entregado su vida por la nuestra, para que nosotros no hubiésemos pasado un tormento, una muerte eterna. Nadie más pudo haber hecho ese sacrificio, sino solamente usted, bendito Jesús. Le damos la gloria, le damos la exaltación, porque reconocemos de que no hay nada que podamos hacer nosotros para ganarnos ese favor, ese regalo hermoso que es vivir con usted por toda una eternidad. Una vez más, muchas gracias, bendito Cordero Santo, Cordero de Dios. Amén. Amén. Pueden sentarse. Bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta tarde. Creo que todos hemos escuchado que el Evangelio son las buenas nuevas. Y por eso yo quisiera que esta tarde reflexionáramos y quizá en forma de pregunta, ¿por qué son buenas las buenas nuevas? La palabra evangelio es una transliteración del idioma griego y lo que significa es buenas nuevas o buenas noticias. En términos generales se usaba en el pasado cuando, por ejemplo, se llevaban las noticias a una ciudad de que el ejército había ganado la victoria, había obtenido la victoria, eran buenas nuevas, entonces eso se llamaba evangelio. ¿Por qué el evangelio le llamamos buenas nuevas? Yo recuerdo hace algunos años estando recibiendo entrenamiento para compartir el evangelio, y uno de los métodos de evangelismo muy popular en la década de los 80s y los 90 comenzaba con esta pregunta: si usted muriera hoy y Dios le preguntara ¿por qué tengo que dejarte entrar al cielo?, ¿qué le respondería a usted? Otro método de evangelismo que aprendí comenzaba con esta pregunta: ¿ha escuchado usted las 4 leyes espirituales? Entonces, ¿qué son las buenas noticias? ¿Qué es el mensaje del evangelio? ¿Qué significa recibir a Cristo? ¿Se puede recibir a Cristo? ¿Cómo llega una persona a ser hijo o hija de Dios? Mi deseo, hermanos, es que al salir de aquí esta tarde nosotros tengamos una respuesta para todas estas preguntas.
Pero yo quisiera, antes de que oremos, leer este pasaje de la Escritura, solo para empezar a picar nuestras mentes y que el Espíritu Santo pueda empezar a hacer la obra ahí. La primera carta que el apóstol Juan escribió, 1 Juan capítulo 3, versículos 1 al 3, dice esto: mirad cuán grande amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Quizá algunos están pensando que este pasaje no tiene nada que ver con las buenas noticias o el Evangelio, pero les garantizo que tiene todo que ver con el Evangelio. No solo la primera frase del versículo 1, el gran amor que nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Así que oremos para que el Señor pueda dirigirnos a su palabra en esta tarde. Soberano Dios, gracias. Gracias por el enorme privilegio que tenemos de conocerte y de ser llamados hijos tuyos. Así que quiero pedirte, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, que tu Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros podamos comprender la verdad y la magnitud de ese amor tan grande que tú nos has mostrado, al punto que ahora podamos ser llamados hijos de Dios. Pero que también, Señor, seamos desafiados al entender y reconocer todas las implicaciones de ese alto privilegio que tú nos has dado. Dirígenos, Señor, a tu palabra en esta tarde, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Quizá la primera pregunta entonces que podríamos hacer es: ¿por qué creó Dios al ser humano? ¿Por qué nos hizo Dios? Si vamos a entender por qué las buenas noticias son buenas noticias, creo que debemos ir hasta el principio. En Génesis capítulo 1, versículo 26, se nos explica que en el sexto día de la creación, Dios creó al ser humano. Miren lo que dice el versículo 26. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Quisiera llamar su atención a esa primera frase y que la puse ahí en un diferente color. ¿Qué querrá decir eso de hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza? ¿Qué significa ser creado a la imagen de Dios? Algunos han explicado que ser creado a la imagen de Dios implica que nosotros tenemos algunas cualidades semejantes a las de Dios, como por ejemplo inteligencia, capacidad para razonar, emociones, la habilidad para comunicarnos con Dios, la capacidad para evaluarse a sí mismo. En todas las cosas creadas, quizá el ser humano es el único que tiene la capacidad de autoexaminarse y ver las consecuencias de sus acciones, o por qué, o determinar cómo es que uno se siente en medio de ciertas situaciones. La capacidad de comunicarse usando el lenguaje, y ahora hasta normas gramaticales tenemos, etcétera, y casi todos los idiomas son así. La presencia de esa parte inmaterial nuestra, sea que la conozcan como alma o espíritu, pero hay una parte inmaterial, la conciencia, el libre albedrío, y entonces todos dicen, eso es lo que representa la imagen de Dios, que nosotros tenemos esas cualidades. Yo personalmente no estoy tan convencido de eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si la imagen de Dios es lo que nos hace diferentes al resto de la creación, entonces tendríamos que ir eliminando las cosas que otras cosas creadas también comparten. Por ejemplo, inteligencia.
Se ha comprobado que hay animales como los delfines que son súper inteligentes. Entonces, inteligencia no podría ser una cualidad que nos hace la imagen de Dios, porque hay otras partes de la creación que también la comparten. La idea de que seamos imagen de Dios es que somos totalmente diferentes al resto de la creación. Hay algo que nos hace diferentes al resto de la creación. Emociones, pues los animales también tienen emociones. ¿Por qué cree que el perrito mueve la cola cuando lo ve? Entonces habría que eliminar esa también. Así podríamos ir, y en cierta medida, incluso la del lenguaje, se ha comprobado que las orcas, los delfines pueden comunicarse entre ellos y tienen ciertos códigos de cómo llamar, etc. Entonces también habría que eliminar eso. Quizá la única que quedaría sería la capacidad o la habilidad para comunicarse con Dios. Pero encontramos pasajes en el Nuevo Testamento que toda la creación alaba a Dios. Entonces la creación también puede alabar a Dios, y eso tampoco es la imagen de Dios. Yo pienso que la imagen de Dios no significa ninguna de estas cosas. La imagen de Dios no puede describirse con habilidades, ya que algunos seres vivos no humanos poseen algunas de estas características. ¿Qué es lo que vemos en este pasaje de Génesis que nos ayuda a entender qué es la imagen de Dios? Número 1, tanto el hombre como la mujer están incluidos. No solo el sexo masculino, sino el hombre y la mujer están incluidos en ser imagen de Dios. Segundo, ser portador de la imagen de Dios es lo que distingue a los seres humanos del resto de las cosas creadas aquí en la tierra. Tercero, el texto bíblico sugiere que hay algo en ser imagen de Dios que nos hace como Dios. No hay nada en el texto que indique que uno puede llegar a ser imagen de Dios o que es algo que se obtiene incrementalmente. No se puede poseer tampoco parcialmente. O eres imagen de Dios o no eres imagen de Dios. Creo que la clave para entender esto es entender imagen no solo como un adjetivo que describe quiénes somos, sino más bien como un verbo, aunque no existe un verbo de imagen, o una función quizá. Fuimos creados para representar a Dios, para reflejar su imagen, para ser Él aquí en el mundo. Sus corregentes o virreyes, se podría decir. Dios creó al ser humano para ser su regente aquí en el mundo, para ser su socio en la administración de la creación. El plan original de Dios cuando creó al ser humano, dice que lo puso en un jardín donde las condiciones eran ideales para la vida. Incluso ahí en medio del jardín estaba el árbol de la vida. Eso quiere decir que si Adán y Eva no hubieran pecado, todavía hoy ellos estarían vivos. Entonces, la idea de Dios cuando puso al ser humano ahí en el Edén era que ellos le ayudaran a Él a extender las condiciones del Edén al resto del mundo. Y lo vemos ahí en el mandato, ahí en el versículo 26, ese versículo que estamos viendo. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y miren esa segunda parte, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre él. Es decir, sobre todo el resto de la creación. Dios es el creador y escoge hacer al ser humano y le da la responsabilidad de dominar, gobernar sobre el resto de la creación. Para mí eso es lo que tiene que ver con el asunto de ser imagen de Dios. Ahora, el problema es que sabemos que Adán y Eva fracasaron y fueron expulsados del huerto.
Y entonces ya no podían ni relacionarse con Dios ni cumplir con la función por la cual Dios los puso aquí en la tierra. En medio del planeta Tierra, Dios hizo un jardín que iba a ser el ideal de lo que Él quería que pasara en el resto del planeta. Y le dio a Adán y Eva la responsabilidad de extender eso por el mundo, y ellos fracasaron, ellos fallaron. Y por lo tanto, ese mismo día que Adán y Eva pecaron, Dios prometió que iba a haber una manera en la que su plan iba a cumplirse. En Génesis capítulo 3 dice que la simiente de la mujer un día iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Ahora, eso nos lleva a la siguiente interrogante o cuestión: la importancia de los pactos. Porque a lo largo de la historia, Dios se ha relacionado con el ser humano a través de lo que se ha llamado un pacto. Y en un pacto, Dios hace una promesa, y si el ser humano cumple la condición de esa promesa, entonces Dios va a bendecirle. En la historia de la Escritura, Dios comenzó a relacionarse con los seres humanos haciendo pactos. Algunos de ellos son diversos. El primer pacto lo hizo con Noé y con su familia, y en cierta medida con toda la humanidad. Miren lo que dice Génesis capítulo 8, versículos 21 y 22. Esto es después de que Noé salió del arca después del diluvio. Dice: y el Señor percibió el aroma agradable. Noé había hecho un sacrificio para Dios. Y dijo el Señor para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. Y entonces, interesantemente, este es un pacto que se conoce como incondicional, porque lo único que Dios está prometiendo es: ok, no voy a volver a destruir la tierra y a la humanidad así como lo hice en el diluvio. Mientras esté este pacto, las condiciones se van a dar para que el ser humano pueda cumplir con la función con la que lo puse ahí. Y en este caso le está comenzando de nuevo con Noé y su familia. Pero miren ese versículo 22. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. Y entonces Dios hace ese pacto. Ok, ya no voy a volver a hacer lo que hice con Noé. Las condiciones se van a dar para que el ser humano pueda cumplir con el propósito por el cual yo lo creé. Básicamente Dios está diciendo: vamos a comenzar de nuevo. De ahora en adelante, este planeta será el lugar donde renovemos nuestra sociedad, donde podamos trabajar juntos. El siguiente pacto que vemos en la Escritura fue con un hombre que se llamaba Abraham. Más adelante Dios le cambió el nombre a Abraham, pero entre los teólogos es conocido como el pacto abrámico. Miren lo que dice Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Y el Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y entonces en el plan de Dios, porque la humanidad después de Noé también fracasó, entonces Dios dice: ok, vamos a escoger de todas las familias de la tierra una familia en particular, y a través de esta familia yo voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Vemos ahí nuevamente la intención de Dios de relacionarse con toda la humanidad, no solo con unos cuantos. Este pacto fue confirmado con el hijo de Abraham, que se llamaba Isaac, y fue confirmado con uno de los hijos de Isaac, que se llamaba Jacob. Y eso nos lleva al siguiente pacto que Dios hizo con los descendientes de Jacob, cuando ya habían formado lo que ahora conocemos como la nación de Israel.
Y ese pacto lo hizo a través de Moisés, cuando le dio ley a la nación de Israel, y entonces es conocido como el pacto mosaico, el pacto que Dios hizo con Moisés. Ahí Dios les da leyes a la nación y promete bendecirlos si ellos obedecen. Ahora, interesantemente, cuando nosotros pensamos, Dios le dio la ley a la nación de Israel, solo pensamos en los 10 mandamientos, y sí, esos fueron los primeros 10 mandamientos, pero si ustedes leen Éxodo capítulo 20, capítulo 21, capítulo 22 y capítulo 23, van a leer ahí todos los mandamientos que Dios le dio a la nación ese mismo día donde se escribieron, y esta es la otra cosa, en las tablas que tenía Moisés no se escribieron los 10 mandamientos. Las tablas eran, y por eso se le conocían como las tablas del testimonio, y por eso eran 2. En nuestra imagen son 2 tablas porque pensamos una tenía 5 mandamientos y la otra tenía otros 5 mandamientos, pero no. La idea es que esas tablas, y se conocían como tablas del testimonio, eran el testigo del pacto que Dios estaba haciendo con la nación. Entonces, una tabla era para la nación de Israel, la otra tabla era para Dios, y era el símbolo de ese pacto que estaban haciendo. Fueron más de 10 mandamientos. De hecho, algunos lo han contado porque el libro de Levítico son todas las normas de cómo los sacerdotes deben hacer su función. 613 leyes le dio Dios a la nación. Pero miren lo que dice Éxodo capítulo 24, versículos 7 al 11, el día que él hizo el pacto con la nación. Luego tomó el libro del pacto, Moisés, y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron: todo lo que el Señor ha dicho, haremos y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre de un sacrificio que había hecho y la roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros según todas estas palabras. La nación entró en pacto con Dios ahí. Versículo 9. Subió Moisés con Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, tan claro como el mismo cielo, mas él no extendió su mano contra los príncipes de los hijos de Israel, y ellos vieron a Dios, y comieron y bebieron. ¿Se imaginan qué bonita esa oportunidad? Ahora Dios dice: ahora tengo toda una nación para cumplir con este propósito, y para celebrarlo hay un banquete en el que Moisés, Aarón, 2 de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los príncipes de Israel tienen una comida en la presencia de Dios. Si estuvieron el miércoles en el estudio bíblico, hablamos de ese embaldosado de zafiro que normalmente se identifica en la Biblia como el salón del trono de Dios. Y ahí 70 representantes de la nación más 4 de los líderes comen en la presencia de Dios. Este pacto es tan importante para Dios porque en cierta medida es cumplimiento del pacto que estaba haciendo con Abraham. A través de ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Y a la nación le promete: si ustedes obedecen esto que yo les estoy pidiendo, yo los voy a bendecir. Y el propósito de Dios es que la nación de Israel se convirtiera en su representante, en su imagen aquí en la tierra. Por último, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, está el pacto que Dios hizo con el rey David. Y este es conocido como el pacto davídico. Miren lo que dice 2 Samuel capítulo 7, versículo 16. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Y la idea entonces de ese pacto es que siempre iba a haber un descendiente del rey David en el trono en Jerusalén. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? David por fin ha llegado a ser rey de toda la nación, ha establecido su reino, y entonces le dice al profeta Natán: yo tengo toda la intención de hacer una casa para Dios.
Yo ya vivo en mi casa, pero el arca del testimonio todavía está ahí en una tienda. Yo quiero hacerle una casa a Dios. Y Natán le dice, por supuesto, rey David, haz lo que pongas en tu corazón, hazlo para el Señor está contigo. Y sale el profeta Natán de ahí y Dios le dice al profeta Natán, no, que no me haga una casa. Su hijo me va a hacer una casa, pero él no. Más bien ve y dile que yo le voy a hacer una casa a él. Y a eso se refería a su descendiente que siempre iba a gobernar en el trono en Jerusalén. Ahora, el problema, y quizá la mala noticia que hace las buenas noticias buenas, el problema, la mala noticia es que todos estos fracasaron. Todos ellos fallaron. Los hijos de David que siguieron en el trono, el peor de todos fue uno que se llamaba Manasés y trajo la idolatría a Jerusalén. Usaron el templo que habían edificado para Dios para sacrificar a ídolos extranjeros. La nación de Israel, cuando se había dividido, terminaron el exilio. Judá terminó en el exilio. Los israelitas como nación quebrantaron el pacto que habían hecho con Dios. Y entonces pareciera que ya no hay esperanza para el plan de Dios. La humanidad es incapaz de representar a Dios aquí en la tierra debido al pecado. Y porque nosotros somos incapaces de representar a la humanidad, por eso es que hay pecado, hay destrucción, hay violencia, hay enfermedad, hay dolor. Lo único que queda es experimentar la ira de Dios. Porque voluntariamente hemos decidido alejarnos de Él. Y todos sus intentos para lograr que la humanidad entienda sus propósitos han fracasado hasta este momento. Vivir fuera de la voluntad de Dios es vivir experimentando las consecuencias de un mundo caído. Nuestro pecado nos tiene en la situación en la que estamos. El apóstol Pablo, después de reflexionar en todas estas cosas, concluye diciendo que debido a nuestro pecado no podemos disfrutar la gloria de Dios. Miren lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. El propósito de Dios al inicio, cuando creó al ser humano, era que el ser humano reflejara su gloria en el mundo. Pero ahora, en la condición en la que estamos, nadie lo puede hacer debido al pecado. Y como resultado de eso, lo único que experimentamos es la muerte. Miren lo que dice Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí es donde vienen las buenas noticias. Estas son las buenas noticias. La descendencia de David fracasó. Israel fracasó. Los descendientes de Abraham fracasaron. La humanidad en general fracasó. Pero, miren lo que dice Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que están bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Y por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Por esto es que era necesario que Jesús fuera de la familia de David, por la promesa que Dios había hecho a David. Por eso es que era necesario que Jesús naciera bajo la ley para cumplir con el pacto que Dios había hecho con Moisés. Por eso es que tuvo que ser israelita, porque Dios había prometido que a través de la descendencia de Abraham, todas las familias de la tierra serían bendecidas. Por eso es que nació de mujer
Y no apareció solamente así, para cumplir la promesa que le había hecho a Eva allá en el jardín. Y entonces Jesús se convierte en el ser humano perfecto que cumple con todos los requisitos de los pactos que Dios intentó hacer con el ser humano. La buena noticia es que por fin hay una oportunidad de relacionarse con Dios de la manera correcta. No como siervo, dice el apóstol Pablo, sino como hijo, heredero, coheredero con Jesucristo. El plan original de Dios se cumple en Jesús y a través de Jesús. Esa es la buena noticia. Ahora Dios ha decidido hacer un nuevo pacto con la humanidad. Y el domingo pasado estábamos recordando eso en la Cena del Señor. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 25. De la misma manera tomó también la copa Jesús ahí en la última cena con sus discípulos después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Y entonces, ahora nosotros los que hemos creído en Jesús podemos ser miembros de la familia de Dios y ser sus representantes aquí en la tierra. Por eso es que ahora podemos entender el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y en resumen yo diría que es de esta manera: Dios creó al ser humano para que fuera su socio representante en crear un ambiente como el cielo aquí en la tierra. Pero el ser humano fracasó y eso provocó separación de Dios, y en lugar de bendición, satisfacción y paz, el hombre ha experimentado destrucción, dolor y muerte. Pero hay esperanza. Jesucristo, el Dios hombre, cumplió con todos los requisitos y solo por medio de Él es que podemos restaurar ese propósito original. Miren lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Era necesario para ese nuevo pacto que sangre fuera derramada. La sangre de Jesús, el hombre perfecto, fue derramada para establecer este nuevo pacto. Más adelante, el capítulo 10, versículos 9 y 10, el apóstol Pablo dice: si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. La buena noticia es que Dios quiere que tú cumplas con tu función como portador de su gloria, como portador de su imagen aquí en la tierra. ¿Cuáles serían las implicaciones prácticas de estas verdades que hemos estado reflexionando? Yo lo pondría de esta manera. Si tú has entendido esto que he estado hablando esta tarde, si has entendido las buenas noticias, entonces tú tienes un papel muy importante que cumplir. Tú eres el representante de Dios aquí en este planeta. Tú eres instrumento de paz y restauración. Tú puedes traer esperanza y mostrar la misericordia de Dios en todo lugar. Pero sobre todo, tú puedes mostrarle a otros el camino para reconciliarse con Dios y que ellos también puedan disfrutar de estos beneficios. Por eso es que el apóstol Pedro, en la primera carta que él escribió, capítulo 2, versículo 9, dice esto: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eres la imagen
de Dios, represéntalo ahí donde te desenvuelves. El próximo domingo aprenderemos una manera fácil para poder compartir estas verdades que hemos visto hoy un poco más detenidamente con las personas a nuestro alrededor que necesitan tener esa esperanza que nosotros hemos encontrado en Jesucristo. Pero mientras tanto, recuerda quién eres tú. Si tú has creído en Jesucristo, tú eres esa persona que este pasaje describe. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Y quiere usarte a ti para que los demás lo sepan. Oremos. Soberano Dios, de veras que las palabras de nuestro lenguaje no son suficientes para expresar la gratitud en nuestro corazón al entender el gran amor que tú has tenido por nosotros y el enorme privilegio que nos has dado de ser tus representantes aquí en la tierra. Señor, reconocemos que vivimos en un mundo que ha sido dañado por el pecado y que casi a diario todos tomamos decisiones que no te agradan a ti, que no te honran y que en muchos casos van en contra de lo que tú esperas de nosotros. Y por eso, Señor, te pedimos que nos perdones y nos ayudes a entender el alto privilegio y la gran responsabilidad que tú nos has dado al llamarnos para ser tus hijos. Y permite, Señor, que conforme a tu misericordia que nos has mostrado y la gracia que hemos recibido, nosotros podamos brillar ahí donde tú nos has puesto y ser dignos representantes tuyos, Señor. Porque ahora más que nunca este mundo te necesita. Ayúdanos, Señor, a proclamar esta verdad, a proclamar las virtudes, las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y que en todo, Señor, tu nombre sea glorificado. Ayúdanos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el Dios Todopoderoso. ¿Cuántos están agradecidos con Dios por todo lo que ha hecho en sus vidas? Vamos a ponernos de pie y cantar este último canto, declarando de que Jesús, a pesar de ser nuestro Dios, Él es también nuestro amigo. Podemos acercarnos a Él con confianza y pedirle toda necesidad que tengamos y Él nos va a ayudar. Vamos a cantar este último canto y hermano, cántele con todas sus fuerzas. Vamos a salir de este lugar gozosos, llenos de agradecimiento, de amor del Cordero Santo. Y use sus palmas, use su garganta. Él vive. Con sus palmas. Tú eres el amigo que me ama, Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú, eres tú. Jesús, tú eres el camino
escuche su voz. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey y eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Amén. Dele fuerte el aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Esta mañana estaba pensando que la bendición para terminar esta tarde debería estar alineada con lo que aprendimos en el pasaje. Así que pongan atención lo que dice el Salmo 67. Solo son 7 versículos. Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. La tierra ha dado su fruto. Dios, nuestro Dios, nos bendice. Dios nos bendice para que le teman todos los términos de la tierra. Amén. Esos somos, hermanos, instrumentos de bendición. Que el Señor les bendiga. Si alguno de ustedes trajo su ofrenda, puede depositarla ahí en el salón de atrás. Les pedimos que oren. La hermana Rubí Villarroel está en labor de parto en estos momentos, así que oren por ella, que todo salga bien en su alumbramiento, y que el Señor les bendiga. Gracia y paz.